Cabe señalar que las fuentes del derecho son los actos o hechos pasados de los que deriva la creación, modificación o extinción de normas jurídicas. A veces también se entiende por tales a los órganos de los cuales emanan las leyes que componen el ordenamiento jurídico y a los factores históricos que inciden en la creación del derecho. Por otro lado, la norma jurídica es una regla u ordenación del comportamiento humano dictado por la autoridad competente del caso, con un criterio de valor y cuyo incumplimiento trae aparejada una sanción. Generalmente impone deberes y confiere derechos. Ahora bien, acá presentaremos algunos ejemplos de normas jurídicas. Ejemplo número 1. Para conducir un automóvil, primero que nada, hay que tener una licencia de conducir. De lo contrario, se cursará una multa entre 1.5 y 3 UTM. Ejemplo número 2. En los comercios o botillerías está prohibida la venta de bebidas alcohólicas y cigarrillos a menores de edad. Ejemplo número 3. Los peatones no deben cruzar por lugares inadecuados. Otro claro ejemplo es el número 4. No robar. Y por último, seguimos con el ejemplo número 5. No lanzar basura a calles, mares, ríos, parques, etc. En las fuentes de derechos, cabe destacar que se desprenden 3 tipos de estas. En primer lugar, están las fuentes formales, que describen al lugar donde surge el derecho, es decir, aquellos elementos de donde normalmente se basa el legislador para crear disposiciones jurídicas. Sin embargo, las fuentes formales se encuentran constituidas por distintas etapas que se presentan en un ordenador determinado, los cuales deben de acreditar distintos supuestos de derecho. Enseguida veremos los conceptos que influyen en las fuentes formales. En primer lugar, la legislación. La legislación es la función del Estado, dedicada a la creación, promulgación y sanción de las normas jurídicas. Su finalidad será siempre llevar la actividad social hacia el bien común. Es un proceso mediante el cual uno o varios órganos gubernamentales promulgan disposiciones jurídicas, las cuales se denominan leyes. Continuamos con el concepto de costumbre. En segundo lugar, la costumbre es la forma de actuar uniforme y sin interrupciones que por un largo periodo de tiempo adoptan los miembros de una comunidad con la creencia de que dicha forma de actuar responde a una necesidad jurídica y es obligatoria. Ejemplos: no conducir automóviles en estado alcoholizado. Es una costumbre que se adecúa o sigue los preceptos de la ley. Recibir un salario considerado justo socialmente por un trabajo o actividad realizada. Luego está la jurisprudencia. Es el conjunto de sentencias y resoluciones judiciales emitidas por órganos judiciales y que pueden repercutir en sanciones posteriores. Para continuar, sigue la doctrina. Este concepto se basa en un sistema de creencias. Por ejemplo, la doctrina cristiana postula la existencia de un Dios, que es un Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y finalizamos las fuentes formales con el concepto de principios generales del derecho. En sentido estricto, son juicios de valor que inspiran e informan una normativa o la disciplina de una institución. Ejemplo: el principio de la buena fe, el principio de la igualdad ante la ley. En segundo lugar están las fuentes reales o materiales. Son las llamadas fuentes políticas, son las razones o hechos que provocan la aparición de una norma y determina su contenido. El derecho está este último concepto, la fuente histórica. Podemos decir que las fuentes históricas son todo aquello que nos permite la reconstrucción, el análisis y la interpretación de los acontecimientos históricos del pasado. Ahora bien, los tipos principales de fuentes históricas son las primarias y las secundarias. Las fuentes primarias son los soportes imprescindibles para conocer la historia, producen conocimiento original y de calidad.
Son la materia prima del trabajo del historiador. Entre las fuentes primarias se encuentran las fuentes escritas. Algunos ejemplos de las fuentes escritas son obras literarias, tratados, censos y documentos oficiales. Las fuentes secundarias también pueden ser las fuentes no escritas. Son también importantes para el estudio de la historia, pero en un sentido diferente a las fuentes primarias. A través de las fuentes secundarias podemos conocer argumentos, comprobaciones, datos, hipótesis de este tema. Entre estas se encuentran restos humanos, monumentos, utensilios y herramientas.